Un saludo cordial. En esta presentación se hablará sobre la identidad cultural tratada a nivel nacional, tomando más énfasis en la identidad cultural actual de los peruanos. Como se sabe, el Perú es un país megadiverso y contiene diferentes culturas que a lo largo del tiempo han prevalecido, unas resaltando más que otras. Esto en la actualidad presenta ventajas y desventajas, y a pesar de esto se busca cómo fortalecer nuestra identidad cultural, para que así nosotros hacer que esta prevalezca y que a pesar de los años no se vea afectada. A continuación presentaremos la definición de identidad cultural. La identidad cultural no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior, siendo de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales como vendrían a ser costumbres, valores y creencias. También tenemos la formación de una identidad cultural. La cultura es la parte más importante de la formación de una identidad cultural, para lo cual debemos tener en cuenta tres aspectos: el patrimonio cultural, el cual se comprende como bienes que fueron heredados de generación en generación por nuestros antepasados, y esto impone un rasgo distintivo en cada pueblo. También tenemos la interculturalidad. Este término hace referencia a la integración entre culturas, proponiendo una relación entre estas en condiciones de igualdad y respeto para ambos. También tenemos la memoria e identidad, siendo la memoria el pilar fundamental para la formación de la identidad, que se construye a lo largo de nuestra vida por medio de experiencias. Tenemos por otra parte los elementos, siendo estos creencias. Son interpretaciones del pasado, formando así pues un conjunto de ideas. También tenemos las costumbres, ya que estas vienen a ser prácticas mayormente, en donde las personas pues vamos realizando a diario, ¿no? Por ejemplo, un saludo que mayormente pues ya hemos formado, y aparte de eso lo hemos hecho una costumbre con nosotros. Tenemos los valores, siendo estas pues normas que mayormente nosotros compartimos. Tenemos normas y sanciones en donde están basadas por reglas de las que deberían o no deben ser las personas, de lo bueno y lo malo, podría decirse. Tenemos los símbolos, donde son formas de expresarse. Las lenguas es una forma de comunicación en que nosotros pues mantenemos a diario. Y por último tenemos la tecnología, siendo pues un cuerpo de conocimientos, donde si nos damos cuenta hace varios años, pues no es lo mismo que a lo que es hoy en día. El humano ha ido modificando la naturaleza a su forma, y pues hemos ido avanzando en ese aspecto. Ahora tocamos la importancia de la identidad cultural. Bueno, es muy importante no dejar de lado nuestro sentido de pertenencia, las costumbres que tenemos, nuestro origen y la historia, y con ello nuestros valores, porque eso nos identifica como somos, forma parte de quien uno es y de nuestra propia historia. Permite el aprendizaje de nuestra historia y alegra nuestras costumbres. En cuanto a los mitos, las leyendas, todo lo que tenga que ver con nuestras raíces. Otro punto es que nos hace valorar nuestras potencialidades tanto sociales como culturales en costas, sierras y selvas, y realza nuestra autoestima hacia la integración de nuestra diversidad cultural. Ahora vamos a ir con los factores que afectan la identidad cultural. Bueno, tenemos como primer punto el avance tecnológico. Afecta de cierto modo a muchas comunidades indígenas, ya que se ven algunas veces obligados a dejar sus costumbres y adaptarse a las nuevas, ya que estamos en presencia de constantes cambios y en búsqueda de nuevas tecnologías. El siguiente punto es adoptar culturas extranjeras. Eso debido a que dejamos que otras costumbres se interpongan sobre las nuestras, como puede ser el día del 31 de octubre, que es mayormente
las personas celebran lo que es Halloween, cuando en realidad debería celebrarse lo que es el Día de la Canción Criolla. Otro factor es no identificarnos con nuestra lengua nativa. Bueno, esto se debe a que muchas personas dejan el idioma de lado y pierden conocimientos únicos para comprendernos mejor. Otro factor es la educación. Bueno, afecta de manera negativa cuando no se enseña la importancia de respetar las tradiciones que cada lugar tiene y sobre todo sus tierras, ya que en algunos colegios no se enseña a los niños a respetar las diferencias, ya sea en cuanto a la raza, a la cultura, a la religión o incluso discapacidades. Y eso también sería con el apoyo de lo político. Y otro punto también considerado es la migración, debido a que muchas personas cuando migran a otros lugares dejan de lado sus culturas. Bueno, continuando con la exposición, hablaremos sobre una de las características más importantes de nuestro país, que es la multiculturalidad. Nuestro país se encuentra conformado por una gran variedad de grupos sociales, principalmente clasificados por razas o etnias. Y es gracias a estas que desde que nuestro país es bastante rico en lo que son aspectos artísticos, conocimientos, tradiciones, restos arqueológicos e historia. Además, es gracias a esta diversidad de culturas que los miembros de la sociedad se encuentran estrechamente vinculados entre sí y a sus raíces. Partiendo de la definición de multiculturalidad, tenemos que la multiculturalidad viene a ser básicamente la coexistencia de varias culturas en un mismo territorio. En sí, estos puede llegar a ser de países e incluso llegar a ser continentes. A su vez también se encuentran limitados, ya sea por aspectos geográficos, culturales o ideológicos, como es el caso de algunos países que se diferencian en base a su religión o su tipo de gobierno. En cuanto a ejemplos, hemos elegido dos de los más sobresalientes en lo que es nuestro país, que viene a ser la población indígena y la población afroperuana. Especialmente ligados a lo que son los aborígenes peruanos, y se encuentran en su mayoría distribuidos en lo que es la serranía peruana, con algunos ubicados en la costa y en la selva. Mediante censos nacionales sabemos que más de 4 millones de pobladores hablan lenguas aborígenes, que sea el quechua, el aymara, entre otros, y sabemos que más de un 28% de la población en general se siente identificado con este grupo, ya sea por sus costumbres o por sus antepasados. En cuanto a la población afroperuana, sabemos que debe sus orígenes a la llegada de africanos en el siglo XVI y mediante estudios realizados por el mismo Ministerio de Cultura se encuentran distribuidos en su mayoría por la costa peruana, principalmente en los departamentos de Ica, Lima y Piura. A su vez también como un dato adicional, es importante mencionar que se sienten bastante discriminados en cuanto a oportunidades, sobre todo en educación superior. Como siguiente punto de la multiculturalidad en el Perú tenemos a las ventajas y desventajas. Las ventajas se dan debido a que el Perú es considerado como uno de los países de mayor diversidad del planeta, ya que este es uno de los pocos países que presenta las regiones de costa, sierra, selva y acceso al mar. Esto genera reconocimiento a nivel internacional, causando de que este sea considerado como la cuna de grandes culturas prehistóricas. Es así que grandes turistas, empresarios y gobernantes de los países más desarrollados del planeta visitan el Perú cada año para poder disfrutar de esta riqueza cultural y natural. También somos reconocidos por tener una de las maravillas del mundo, que es Machu Picchu. Asimismo, también se presentan las ventajas en lo que es la economía, a través del desarrollo del turismo. La actividad turística da empleo a muchas personas, originando que las comunidades que son cercanas a los lugares turísticos puedan desarrollar una buena
estabilidad económica. Además, también se presenta lo que sería la generación de trabajo, causando así de que el Ministerio de Cultura le dé más importancia a la preservación de los lugares culturales. Como siguiente punto tenemos a las desventajas. Como bien tenemos entendido, no se presentan desventajas por la multiculturalidad. Caso contrario, estas se presentan debido a que no se presenta una eficaz aceptación de la multiculturalidad. Cuando no se acepta la multiculturalidad, no somos conscientes de la riqueza que tenemos en nuestro país. Es así que tenemos a la discriminación y a la exclusión. En el caso de la discriminación, podemos ver que, por ejemplo, en las grandes ciudades, donde se presenta discriminación a las personas que provienen de los pueblos originarios, ya sea por su raza, por su tono de piel o por algunas de sus costumbres que ellos lleven arraigado consigo. Es así que como consecuencia de la discriminación también se presenta la exclusión, de modo que estas personas tienen menos acceso a lo que sería educación, trabajo y menos respeto por parte de los demás. Bien, ahora vamos a hablar sobre la problemática de la identidad cultural en un país multicultural. ¿Cómo fortalecer nuestra identidad cultural en un país multicultural como adolescentes? Primeramente, exigir que los derechos se adecúen a los factores económicos y geográficos de cada cultura. Exigir respeto, que todas las culturas que no sean ni más ni menos. Es decir, actualmente en el Perú a la cultura de la sierra, de la selva, las tienen como menos, las denigran, pero en la cual no debería ser así, sino debería haber equidad. Aprender otras lenguas en nuestro país, por ejemplo de la parte sierra, aprender el aymara, el quechua, el ayaninka de la parte selva y el aguajún. Fomentar la participación artística, es decir, participar de las ferias, de las festividades religiosas. Por ejemplo, aquí en La Libertad tenemos el Festival de la Marinera, que se realiza cada año. En Cajamarca tenemos a la fiesta de los carnavales. En la parte de la sierra también tenemos que se celebra un homenaje a la Madre Tierra o la Pachamama. Conocer otras culturas, costumbres, por ejemplo, viajar, interactuar con la gente de aquellos pueblos, seguir tradiciones como el tejer. No solamente decir que el tejer es para las personas ancianas o adultas, sino también nosotros como jóvenes podemos aprender, cocinar platos típicos de nuestra cultura, utilizando insumos de nuestros ancestros como es la quinoa, el trigo, el maíz. Conversar con los abuelos sobre la historia de nuestra cultura. Aquí podemos conversar de cómo ha ido evolucionando en el transcurso de los años. Por ejemplo, antes las mujeres no tenían el acceso al voto, las mujeres no tenían el acceso a la educación, pero ahora sí, y ahí podemos ver cómo ha ido cambiando para bien. Bien, de todo lo que hemos expuesto, hemos llegado a concluir de que la identidad cultural engloba las creencias, los platos típicos, las costumbres, la lengua e incluso los valores que se transmiten, ¿no? Y eso es lo más importante que hemos considerado, las tradiciones. Nosotros, al pertenecer a una cultura, significa que nuestros padres, nuestros abuelos, han pertenecido a ella durante toda su vida o gran parte de esta. Y nos han heredado costumbres como las fiestas patronales, que a pesar de que muchas de ellas no tienen un día específico en el calendario, un feriado por decirlo así, son muy importantes para cada cultura. También la mayoría nos hemos visto influenciados por la globalización y esto ha afectado nuestra identidad cultural porque hemos dejado de lado costumbres para buscar aceptación de otras personas o por burlas que hacen a los trajes coloridos o a los dialectos que provienen de nuestra ciudad de origen y que con tanta alegría nos han formado desde niños. Por eso ahora
ya que somos adolescentes y tenemos mayor capacidad para tomar decisiones, pues hemos decidido meditar sobre la multiculturalidad del Perú. Y esto que causa tanta admiración en los extranjeros que vienen a visitar nuestro país. Por eso hemos decidido hablar con nuestros padres, nuestros abuelos, recorrer nuestra ciudad de origen, empaparnos de nuestras raíces y costumbres, y así, en un futuro, cuando seamos padres, madres o abuelos, o incluso ahora, siendo tíos o a nuestros amigos, poder comentarles sobre nuestra cultura y no dejar que se pierda tan bonita riqueza que hay en nuestro Perú. Gracias.